puede ser historia. Jack el Destripador es una serie de asesinatos brutales que tuvieron lugar en Whitechapel, un distrito del East End de Londres, en 1888. Estos asesinatos fueron perpetrados por un asesino en serie desconocido que adquirió el apodo de Jack el Destripador. La identidad del asesino nunca fue establecida definitivamente y el caso sigue siendo uno de los mayores misterios criminales de la historia. Los asesinatos. Los asesinatos de Jack el Destripador comenzaron en agosto de 1888 y se extendieron a lo largo de varios meses. Las víctimas eran principalmente mujeres que vivían en condiciones difíciles en Whitechapel. Los asesinatos se caracterizaron por mutilaciones extremas, lo que llevó a la teoría de que el asesino tenía conocimientos médicos. Las 5 víctimas más conocidas, llamadas los 5 canónicos o Canonical Five, son Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Las víctimas fueron encontradas con mutilaciones severas, principalmente en el cuello y los genitales. La investigación. La investigación de los asesinatos de Jack el Destripador fue llevada a cabo por la Policía Metropolitana de Londres. Sin embargo, los investigadores de la época enfrentaron desafíos considerables, como la falta de testigos confiables, la prensa sensacionalista que amplificaba el miedo público y técnicas de investigación limitadas. A pesar de varias cartas y mensajes recibidos por la policía y atribuidos a Jack el Destripador, la identidad del asesino nunca fue resuelta. Se examinaron varios sospechosos, pero no se encontraron pruebas concretas que permitieran atribuir los asesinatos a una persona específica. Teorías y especulaciones. A lo largo de los años han surgido muchas teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Algunos han sugerido sospechosos famosos como el pintor Walter Sickert, el médico Sir William Gould o incluso miembros de la familia real. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Fin del caso, los asesinatos de Jack el Destripador se detuvieron abruptamente después de la muerte de Mary Jane Kelly en noviembre de 1888. La falta de nuevos asesinatos llevó a muchas especulaciones sobre el destino del asesino, pero la verdad sigue siendo desconocida. Hasta el día de hoy, la identidad de Jack el Destripador permanece sin resolver. El caso sigue siendo de interés para los aficionados a los misterios criminales, los historiadores y los escritores, y a menudo se cita como una de las investigaciones no resueltas más famosas en la historia criminal. Historia la leyenda de la Dama Blanca del Hotel Roosevelt. En el corazón de Nueva Orleans, la ciudad impregnada de misterio y magia vudú, se alza imponente el Hotel Roosevelt, un edificio cargado de historia y leyendas. Construido en 1893, el hotel ha sido testigo de muchas épocas oscuras, pero una historia en particular acecha sus pasillos. El contexto: el Hotel Roosevelt, antes conocido como Grunewald Hotel, era un lugar prestigioso frecuentado por la alta sociedad de Nueva Orleans. Sin embargo, la hermosa fachada ocultaba secretos siniestros y una historia de amor trágica. La historia. A principios de 1900, una joven seductora llamada Delphine causó sensación en la alta sociedad de Nueva Orleans. Era hija de una familia adinerada, pero su belleza y encanto cautivaron el corazón de un hombre rico e influyente llamado Philippe. Delphine y Philippe estaban profundamente enamorados, pero su amor estaba prohibido por las convenciones sociales de la época. Philippe ya estaba casado con una mujer celosa y posesiva. Los amantes, incapaces de separarse, decidieron huir juntos. Sin embargo, el destino cruel intervino. La víspera de su fuga, encontraron el cuerpo sin vida de Delphine en su habitación de hotel, con su vestido de novia empapado en sangre. Philippe, devastado por el dolor, se suicidó lanzándose desde el balcón de la habitación. La tragedia marcó para siempre al Hotel Roosevelt y nació la leyenda de la Dama Blanca. Se cuenta que el espíritu de Delphine deambula eternamente por los pasillos del hotel,
buscando a su amante perdido. Los encuentros sobrenaturales. Los visitantes del Hotel Roosevelt han informado experiencias sobrenaturales inquietantes. Algunos han escuchado lamentos desgarradores en los pasillos, mientras que otros han visto la silueta elegante de una novia desapareciendo en la oscuridad. La habitación donde supuestamente encontraron muerta a Delphine se ha convertido en el epicentro de una intensa actividad paranormal. Huéspedes han reportado temperaturas gélidas, luces que se apagan misteriosamente y apariciones fantasmales cerca del balcón. Conclusión: el Hotel Roosevelt, con su pasado turbio y su historia de amor trágica, sigue cautivando a aquellos que se atreven a hospedarse en él. La leyenda de la Dama Blanca persiste, recordándoles a los visitantes que, en los rincones oscuros de Nueva Orleans, los espíritus atormentados pueden seguir vagando, buscando redención o compañía eterna. 13. Historia. La verdadera historia de la Casa Borley, la mansión embrujada de Inglaterra. La historia de la Casa Borley, ubicada en el condado de Essex, Inglaterra, es una de las historias de actividad paranormal más famosas y aterradoras del mundo. Esta residencia ha adquirido una siniestra reputación debido a eventos paranormales que marcaron su historia a lo largo de varias décadas. Contexto: la Casa Borley fue construida en 1862 por el pastor Henry Dawson Ellis Bull. Desde el principio se informaron fenómenos extraños, pero fue cuando la familia Bull abandonó la casa en 1927 que las manifestaciones paranormales alcanzaron su punto máximo. Historia. Testigos describieron eventos extraños como ruidos inexplicables, objetos que se movían solos y apariciones fantasmales. En 1929, el pastor Lionel Foyster y su esposa Marian se mudaron a la Casa Borley. Pronto fueron testigos de fenómenos paranormales, incluyendo mensajes escritos en las paredes por una entidad invisible. Después de la partida de los Foyster, la mansión llamó la atención del famoso investigador paranormal Harry Price, quien llevó a cabo investigaciones exhaustivas en el lugar. Price informó haber sido testigo de fenómenos como campanas sonando sin razón, piedras lanzadas por una fuerza invisible y siluetas fantasmales. El monasterio, una de las leyendas que rodean a la Casa Borley, afirma que un monasterio fue construido en el sitio en el siglo XIII y que unas monjas y un monje se enamoraron, lo que resultó en la ejecución del monje y el emparedamiento de las monjas vivas. Algunos creen que sus espíritus atormentados son responsables de las actividades paranormales. Conclusión: en 1937, un incendio destruyó parcialmente la Casa Borley, pero las historias de actividad paranormal persistieron. Después de la Segunda Guerra Mundial, la mansión fue demolida, pero la leyenda de la Casa Borley continuó acechando la memoria colectiva. La Casa Borley se convirtió en un arquetipo de las historias de actividad paranormal, inspirando libros y películas. Aunque algunos escépticos cuestionan la validez de los fenómenos paranormales, el terror experimentado por aquellos que vivieron en la Casa Borley sigue siendo un misterio, marcando este lugar como una de las experiencias paranormales más aterradoras del mundo real. 4M. Historia. Título: Las marionetas de la sombra. En la pequeña ciudad adormecida de Ravenswood, un lugar donde las sombras parecen bailar a su propia voluntad, se encontraba una antigua tienda de marionetas llamada El Taller de la Sombra. Su dueño, un anciano de ojos penetrantes llamado Maestro Teodoro, era conocido por crear las marionetas más realistas y misteriosas de toda la región. El comienzo de la pesadilla. Un día, una joven llamada Emily descubrió el taller paseando por las estrechas calles de Ravenswood. Fascinada por el delicado arte de las marionetas, decidió adquirir una de las creaciones del Maestro Teodoro. Era una marioneta de madera con un rostro expresivo, ojos oscuros y cautivadores. Tan pronto como Emily llevó la marioneta a su casa, eventos extraños comenzaron a ocurrir. Por las noches, podía escuchar murmullos tenues e indistintos provenientes de la marioneta. Las sombras en su habitación parecían cobrar vida, tomando la forma de siluetas de marionetas que danzaban bajo la luz de la luna. La maldición de las marionetas. A medida que pasaban las noches, la marioneta cobraba vida cada vez más. Emily la encontraba a veces en posiciones diferentes a las que la dejó.
Su mirada parecía seguir cada movimiento de la habitación. Objetos desaparecían y reaparecían misteriosamente. Preocupada, Emily volvió a ver al maestro Teodoro para pedir explicaciones. Él le reveló la oscura historia de sus marionetas. Cada una de ellas estaba impregnada con una parte del alma del titiritero fallecido, dando vida a una sombra que buscaba recuperar su existencia plena. El ritual de la sombra. Para liberar el alma atrapada en la marioneta, Emily debía llevar a cabo un ritual complejo a la sombra de la luna llena. Se embarcó en una aterradora búsqueda por Ravenswood, recolectando artefactos antiguos y enfrentándose a pruebas sobrenaturales para romper la maldición. El desencadenamiento de las sombras. El ritual alcanzó su punto culminante en el taller de Maestro Teodoro. Mientras la luna llena iluminaba la habitación, las sombras de las marionetas comenzaron a separarse de sus cuerpos de madera. Figuras oscuras danzaron alrededor de Emily, formando un remolino espectral. De repente, la sombra del Maestro Teodoro emergió de la marioneta original, agradeciendo a Emily por su liberación. Las marionetas recuperaron su inmovilidad, pero Emily sintió la mirada agradecida del anciano en la sombra. Ravenswood recuperó su tranquilidad, pero la historia del taller de la sombra perduró. Las marionetas de madera volvieron a ser simples obras de arte, pero la sombra del maestro Teodoro persistía, vigilando en silencio sobre la pequeña ciudad adormecida, donde las sombras seguían danzando bajo la luz de la luna. Sinkem Historia. Título: La armonía rota. En una pequeña ciudad rodeada de colinas verdes, existía una leyenda centenaria que suscitaba a la vez fascinación y terror. Los habitantes hablaban en susurros sobre la entidad misteriosa conocida como Armonia. El origen de la entidad. Hace siglos, en el corazón del denso bosque que rodeaba la ciudad, vivía una comunidad pacífica que celebraba la armonía con la naturaleza. Los aldeanos estaban unidos por una energía mística llamada Armonia, una fuerza que impregnaba cada brisa, cada hoja y cada murmullo del bosque. Sin embargo, la codicia de un forastero vino a romper esa armonía. En busca de riquezas, descubrió el secreto de Armonía y por pura avaricia intentó apoderarse de ella. Sus acciones impías provocaron una ruptura en el delicado equilibrio entre las fuerzas naturales. El nacimiento de la entidad, Armonia, perturbada y herida, cobró vida en forma de una entidad giratoria de energía oscura. Privada de su equilibrio, se transformó en una fuerza vengativa que deambulaba por los rincones del bosque, buscando restaurar la armonía perdida. El vínculo roto, los aldeanos, antes en comunión con la naturaleza, se convirtieron en víctimas de la entidad atormentada. Comenzaron a ocurrir eventos extraños. Los ríos se secaban, los árboles se marchitaban y un murmullo melancólico flotaba en el aire. La entidad exigía un tributo para calmar su dolor. Cada noche se materializaba una silueta oscura moviéndose entre los árboles. Los habitantes, llenos de miedo, intentaron restaurar la armonía mediante rituales místicos, pero nada podía apaciguar la ira de la entidad. La búsqueda de la redención. Una joven valiente llamada Elara, decidida a salvar a su comunidad, emprendió un viaje peligroso hacia el bosque. Guiada por los susurros del viento, descubrió el antiguo santuario donde Armonia había sido inicialmente perturbada. Allí se encontró con la entidad en su forma giratoria. En lugar de temerle, Elara sintió una profunda tristeza emanando de Armonia. Comprendió que la entidad estaba atrapada en su propio dolor. La resolución. Elara, en un acto de valentía, ofreció un puñado de semilas mágicas a la entidad. Las semilas, símbolos de renovación, se fusionaron con la energía oscura de Armonia. Hubo una explosión de luz deslumbrante que barrió el bosque. Cuando la luz se desvaneció, el bosque estaba renovado. Los ríos volvían a fluir, los árboles recobraban su vitalidad y el murmullo melancólico dio paso a una melodía suave y tranquilizadora. La entidad, ahora transformada, se elevó en el cielo como una constelación benevolente, velando sobre la ciudad con una armonía restaurada.
La leyenda de Harmonia se convirtió en una historia de redención y renovación, enseñando a las generaciones futuras el valor de la armonía y la necesidad de preservar el frágil equilibrio entre la humanidad y la naturaleza.